La ingeniería del relato. Estructuras narrativas para nómadas virtuales. El nomadismo digital, propio de la cuarta revolución industrial, emancipó al texto de sus antiguos soportes físicos. El texto mutó en contenido nómada que viaja de hipervínculo en hipervínculo, información que deambula entre soportes electrónicos y audiovisuales, letra que vaga entre redes sociales, wikis, chats, apps, blogs y vlogs. El lector es un errante que vagabundea entre los ebooks descargados de Bubok, las sagas de Wattpad, los audiolibros gratuitos de YouTube y Spotify, los audiolibros pagados de Amazon y los libros pirateados que se almacenan en las inmensas bibliotecas virtuales de Google Drive. Es un nómada del texto digital. Por su parte, los escritores son nómadas del texto. De las palabras estampadas por sus máquinas de escribir, migraron a las palabras entintadas por sus impresoras, y de las palabras impresas en papel, transmigraron a las palabras vibrátiles de las pantallas. El docente de escritura creativa es otro migrante. Se movió a las aulas virtuales y frecuenta menos las presenciales. Devino instructor atemporal que opera de modo más asincrónico que sincrónico. Sus unidades didácticas se mudaron de los textos impresos a los PDFs y vídeos. Sus alumnos desertan de las bibliotecas y transitan entre relatos transmedia. Abandonan la escritura a mano y redactan en luminosas pantallas LED. En este contexto, ¿qué puede hacer el docente de escritura creativa para convertir a los nómadas textuales de la cuarta revolución industrial en escritores competentes? Una opción es conducirlos por sendas narratológicas comprobadas, con claras etapas metodológicas, vías ficcionales que les permitan diseñar paso a paso relatos versátiles que evolucionen en múltiples plataformas tecnológicas, rutas argumentales sólidas, validadas por la experiencia, que les faciliten elaborar relatos profesionales, edificados con plena conciencia técnica. Hablamos de la construcción de historias de manera pensada, planificada, deliberada. Es el sendero de la ingeniería del relato. Es el camino de las estructuras narrativas. ¿Qué son las estructuras narrativas? La estructura narrativa es el esqueleto o conjunto de partes articuladas que organiza los sucesos de una historia en un tiempo dado. Las más sencillas tienen 3 partes: inicio, desarrollo y final, pero las hay más complejas. Cuando una estructura narrativa tiene éxito, se vuelve un caso ejemplar o paradigma que puede ser emulado y mejorado por maestros y estudiantes. La más simple y la más antigua en Occidente es la estructura aristotélica del relato, con 3 partes básicas: inicio, desarrollo y desenlace. Fue postulada por el filósofo griego Aristóteles en su Poética hace unos 2400 años. Otra estructura simple y la más antigua en Oriente es el Kisho Tenketsu, que tiene 4 partes. Funciona desde hace milenios en poemas y relatos de China, Japón, Corea y el sureste asiático. En la teoría literaria abundan términos de la ciencia ingenieril. El escritor crea obras de ficción y estructuras narrativas. Construye arcos argumentales. Su obra consta como mínimo de 3 bloques o partes.
Para que esté bien construida, su historia debe tener sólidos fundamentos, y un buen escritor tiene ingenio. Pero ya no basta con tener ingenio para elaborar un buen relato. ¿Por qué? Porque en esta época toda historia exitosa tiene carácter nómada. Nace en un libro o serie de libros, migra al mundo del cómic, viaja y muta en videojuego, emigra y origina una app interactiva, inmigra y se convierte en juego de rol narrativo, genera una serie animada y se extiende en saga cinematográfica. En ese contexto multimediático se necesitan eficaces ingenieros del relato, diseñadores de estructuras narrativas flexibles que viajen, migren y evolucionen en infinidad de formatos. No se trata de simples escritores, son creadores de mundos imaginarios, son constructores de universos ficticios. Los ingenieros del relato disponen hoy de disciplinas que les permiten diseñar estructuras narrativas, construir obras de variada factura y erigir cosmos ficticios. Tienen metodologías de creación e investigación que en los países anglófonos se enseñan desde educación primaria hasta posgrado. Disponen de clasificaciones técnicas que se comparten en revistas académicas, wikis y blogs, y comparten una terminología teórica, una práctica epistemológica común, así como casos ejemplares, paradigmas, que pueden ser emulados por los hacedores de relatos y los nómadas textuales de nuestra época. El ingeniero del relato, a través de la estandarización de las estructuras narrativas, facilita a los escritores del siglo XXI el alcance de sus metas redaccionales de manera eficaz, con niveles de rapidez y exactitud que en épocas pasadas no eran imaginables. Proporciona un marco organizacional para planificar y desarrollar sus obras de manera deliberada, detallada, con grados importantes de certeza y seguridad. Hace 2 milenios y medio, Aristóteles definió el primer gran paradigma de estructura narrativa. Para el sabio griego, la trama debe tener unidad de acción, es decir, debe narrar una sola historia de manera completa. Completa significa que no debe faltarle ninguna parte. ¿Y cuáles son esas partes? Pues toda trama debe tener como mínimo 3 bloques. A. Inicio, en el que los personajes o caracteres se encuentran en una situación de estabilidad que puede ser positiva o negativa. B. Desarrollo, parte en la que los personajes llevan a cabo diversas acciones y hechos basados en sus opiniones y pensamientos, lo cual genera un conflicto que puede ser de alta, mediana o baja intensidad. Los personajes toman decisiones que pueden conducirlos a un destino feliz, agridulce o trágico. C. Desenlace. Aquí vemos el resultado de las decisiones y de las acciones tomadas por los personajes a lo largo de la obra. El desenlace narra un cambio con respecto a la situación descrita en el inicio. En Oriente, el paradigma clásico tiene 4 partes. En japonés se le llama Kisho Tenketsu. Estudiaremos las versiones china, coreana y japonesa de este paradigma. La versión china es la siguiente. Ki, comienzo o introducción. Se da la razón o razones que dieron inicio a la acción. Sho, acción en progreso, obstáculos y dificultades. Ten, giro en la trama, punto de inflexión, adversidad sorpresiva, ritmo increciendo. Y Ketsu es el resultado o final. En China, personajes y escenarios se presentan en el primer acto, el cual sirve de prólogo. La idea es que el resto de la acción fluya más rápidamente. En el segundo acto se introducen los problemas y contradicciones que tienen los personajes entre sí, así como las acciones que realizan para resolverlos.
En el tercer acto acontece una adversidad repentina. Esta adversidad puede resolverse o no en el cuarto y último acto, dando origen a una diversidad de finales abiertos. A los chinos no les extraña este tipo de conclusiones, porque en la vida real no todas las situaciones tienen un cierre definitivo o satisfactorio. Ejemplos poéticos. Para cantar bebiendo, de Tao Yang Mi. Qi, primer verso. Construir una casa en el mundo de los hombres. Shou, sin oír el ruido de los caballos y los carruajes. Ten, ¿cómo podrás lograr esto? Ketsu, cuando tu mente trabaje despejada en un lugar tranquilo. Paisaje de primavera del famoso poeta chino Li Po. La puerta se abre frente a las aguas que chispean en el río He. Las nubes se unen sobre la casa del inmortal en lo alto de la montaña. ¿Qué separa al hombre oculto de la idea oculta? El hábito de contemplar los pájaros y las flores de la montaña. En ambos textos, el tercer acto, la adversidad sorpresiva, el punto de inflexión o el giro en la trama, se destaca con una interrogante. En el primer poema, el desafío de construir un hogar se logra dejando de prestar atención a los eventos externos, los caballos y los carruajes, y concentrándose en paz en las propias posibilidades. En el segundo poema, el personaje abre la puerta de la casa. Tras escuchar el ruido del río, los eventos del mundo externo, fija su atención en una meta alta, la casa del inmortal, el Buda, tan lejana como la cumbre de la montaña y las nubes del cielo. ¿Qué separa al Buda, el hombre oculto en todo ser humano, de la idea oculta, la iluminación, el nirvana, el hábito de la contemplación, la meditación trascendente? La versión japonesa del paradigma narrativo clásico oriental es la siguiente. Qi, presentación del problema y de los personajes. Shou, desarrollo del problema. ¿Cómo afecta la vida de los personajes? Ten, sorpresa, evento inesperado o revelación acerca del pasado que descubre la verdadera naturaleza del problema. Ketsu, conclusión. En Japón, el primer acto tiende a presentar los personajes y el problema. El segundo acto muestra cómo el problema afecta a los personajes y dificulta su vida cotidiana. El tercer acto introduce una sorpresa, un evento inesperado o una revelación acerca del pasado que provoca un cambio de perspectiva y revela la verdadera naturaleza del problema. Con el cuarto acto llegamos a la conclusión, que no siempre aporta una solución definitiva a las situaciones planteadas en los actos previos. A veces tiene el ritmo pausado de un epílogo, que indica que la historia continúa más allá de lo narrado. El problema puede haber sido resuelto o no por los personajes. En ocasiones la solución es parcial. Esto va a contrapelo de la tríada aristotélica occidental, donde el final suele ser cerrado. Ejemplo con la película Kiki's Delivery Services, realizada por los estudios Ghibli. Kiki es una bruja. Se despide de sus amigos y familiares para lanzarse a recorrer el mundo en su escoba voladora. Decide quedarse en una gran ciudad. Conoce a la amigable dueña de una panadería, quien le facilita una habitación para dormir. Pese a todo, Kiki no se siente como en casa en la gran ciudad, que es muy diferente a su pueblito natal. Shou. Para sobrevivir y pagar su alojamiento, Kiki inicia un servicio de delivery. Así conoce a muchas personas, algunas amigables, otras menos agradables. Esto le genera a Kiki ciertas dudas sobre si será aceptada por los habitantes de la ciudad. Entre las personas amistosas está Tombo, un fanático de las cosas de la aviación que se enamora de Kiki. Ten.
A Tombo le ofrecen viajar en un dirigible que visita la ciudad. Habiendo soñado toda su vida con volar, está realmente entusiasmado. Por accidente, Tombo termina colgando del dirigible con una cuerda, mientras la nave vuela sobre la urbe, sin que nadie pueda controlarla. Pero Kiki, a bordo de su escoba voladora, lo salva de la muerte. Ketsu. La vida vuelve a la normalidad. Kiki, la brujita, ha sido aceptada por los habitantes de la ciudad. Es buena amiga de Tombo. Su servicio de entrega está funcionando bien y siente que ha encontrado su lugar en la vida. Todo sale bien al final. En general, los filmes del estudio Ghibli, como El viaje de Chihiro, tienen esta estructura. En el siglo XXI, gracias al avance de la tecnología, la multiplicidad de plataformas que sirven para difundir historias se ha vuelto prácticamente ilimitada. En esa jungla narrativa solo sobreviven las historias más aptas, más capaces de cautivar a la gente. Un escritor sin preparación tiene grandes probabilidades de fracasar en esa Amazonía de relatos. Por eso el nómada textual debe prepararse a conciencia. Las estructuras narrativas no son fórmulas infalibles. El escritor exitoso puede llegar a superarlas, a trascenderlas, pero el escritor novato haría bien en estudiarlas, y el sistema educativo venezolano haría bien en enseñarlas, para que nuestros pequeños escritores del futuro se luzcan con sus talentos en nuestro país y en el resto del mundo.